Hola Regina, el honor y el gusto es todo mío. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, la verdad que es la primera vez que tenemos la oportunidad de comunicarnos con vos y que nuestra audiencia te conozca. Yo tuve el placer de hacerlo en la UBA en junio, pero ya estábamos comunicadas desde el 2015, donde siempre recuerdo que fuiste muy generosa conmigo, enviándome material que he estado leyendo y que gracias a vos pude abrir un poco más la cabeza y estar en contacto con esto que tiene que ver con la ética con relación a los animales no humanos. Sí. Yo quiero que le cuentes a nuestra audiencia, para empezar, ¿cómo es que vos empezaste con todo este tema de los animales no humanos, desde el punto de vista de la ética, del derecho, y cómo has conseguido también que se abra la cátedra de ética animal en la UBA? Bueno, muchas gracias Regina. Siempre es un placer. A mí me gusta mucho compartir porque todo lo que a mí me sirvió para pensar estos temas me parece relevante para que los animales mejoren su vida, que más gente lo conozca. Yo empecé hace unos años porque estuve en Estados Unidos haciendo una estancia de investigación muy cortita y cuando íbamos a comer a la salida de la universidad había activistas por los derechos de los animales que nos entregaban folletos para mostrarnos cómo vivían los animales que nos estábamos comiendo. Y yo, que ya había tenido un pasado vegetariano, me sentí muy conmovida porque, bueno, yo lo había hecho en un momento hace muchos años atrás, hace 20 años atrás, en una ciudad del interior, cuando nadie hablaba de eso, y lo había hecho mal, había tenido algunos problemas de salud menores, y bueno, las profesionales de la salud empezaron a insistir con que no se podía ser vegetariano, que uno tenía problemas. Y cuando vi esto de nuevo, dije, bueno, acá hay un tema, yo no puedo más mirar para otro lado, y empecé a leer, y lo primero que leí fue la obra de Peter Singer, Liberación Animal, que es un clásico en la materia, y me empecé a involucrar en las lecturas, una cosa me llevó a la otra, y bueno, decidí esta vez adherir al veganismo, porque bueno, por las implicancias que tiene el consumo de lácteos y huevos, y a leer y ver que había ahí un tema también para el derecho, que no era simplemente una cuestión de analizar las normas positivas, o sea, lo que el derecho vigente dice, sino que hay mucho más que le debemos a los demás animales y que el derecho tiene una deuda como disciplina para empezar a pensar en términos de justicia, en términos de fundamentación de los derechos, en términos de cómo interpretar el derecho, qué cosas harían falta para rechazar el especismo, y que eso es algo que nosotros podemos hacer, que nosotros tenemos un lenguaje para eso, que nosotros tenemos herramientas teóricas para eso, y que el derecho ya ha asistido a otras luchas sociales, como fue en su momento la abolición de la esclavitud, los derechos de minorías sexuales, los derechos de las mujeres, y que el caso de los animales es igual a eso, nada más que por el momento no se ve a nivel masivo la similitud, y que podíamos hacer un aporte nosotros desde la disciplina jurídica, y bueno, lentamente me fui aproximando a la cuestión hasta, bueno, convertirlo en un tema, y lo primero que hice fue presentárselo a Marcelo Alegre, que es el secretario de investigación de la Facultad de Derecho, mostrarle un programa que yo tenía armado tentativo, con bibliografía del área y la conexión con bibliografía de teoría del derecho, y él me presentó un colega con quien damos ética animal, que se llama Pablo Suárez, y armamos ese programa y lo aprobó el Departamento de Filosofía del Derecho, y con mucho éxito trabajamos eso todos los años, dictamos 2 bimestres, y después se convirtió en mi proyecto de investigación para CONICET, y bueno, y acá estamos trabajando en eso. Sí, están muy bien. ¿Y de qué se trata en general, si podés comentarle a la audiencia esta materia de ética animal? ¿Cómo es el enfoque? ¿Cuáles son los rubros que analizan? ¿Y cuál es tu proyecto de investigación en el CONICET? Sí, ética animal es una materia que tiene 2 partes. La primera tiene que ver con cuestiones generales de teoría del derecho. Entonces nosotros trabajamos temas centrales, por ejemplo, qué es un derecho, distintas teorías que intentan explicar qué significa decir que alguien tiene derecho y por lo tanto quién merece tener derechos o quién necesita la protección de un derecho. Esto está ligado también con algunas concepciones de qué es el derecho y qué fundamentos hay para el derecho y qué relaciones hay entre el derecho, la moral y la política. Y cómo cada vez que nosotros interpretamos normas jurídicas,
queramos o no, estamos siempre tomando algún posicionamiento moral que casi siempre es irreflexivo y que en este caso siempre está atravesado por el especismo o por el antropocentrismo. Y además de esto, nosotros trabajamos la cuestión de sujetos de derechos, trabajamos los fundamentos para que los animales sean considerados sujetos de derecho, y en la segunda parte sí vemos distintas corrientes de ética animal, distintos autores con distintos planteamientos, o sea, las mismas corrientes filosóficas que antecedían a la cuestión del rechazo del especismo, trabajan para incorporar a los animales. Y ahí vemos utilitarismo, deontologismo, teorías feministas antiespecistas y la teoría de la ciudadanía de Donaldson y Gimlica, que para nosotros es lo más novedoso y lo más relevante, porque es no solamente pensar en términos de derechos, sino pensar esos derechos arraigados territorialmente. Esos animales que nosotros consideramos sujetos de derechos, el derecho debería reconocerlos y sacarlos de la categoría de cosas para considerarlos personas legales. Deberían también tener algún estado, pertenencia, algún lugar en donde reclamar esos derechos, porque nosotros no solamente somos sujetos de derechos los humanos, sino que también somos ciudadanos. Y en determinados territorios tenemos la posibilidad de exigir en todos los derechos básicos humanos. Pero además en determinados territorios tenemos determinados derechos, como por ejemplo que nuestros intereses se tomen en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas. Entonces eso es lo que estamos viendo en este momento, es un panorama general, algunas cuestiones centrales para el derecho y después su conexión con los desarrollos específicos de la ética animal. Sí, yo eso que acabas de decir lo aprendí gracias a vos, porque me enviaste en su momento en inglés Zoópolis, de los autores que acabas de mencionar, y que sé que ya has hecho la traducción y que todavía no sé si ya está en editorial para poder ser adquirida. Sí, ya está, va a salir la semana que viene, justamente va a estar en el Congreso, lo edita Editorial Azov y ya está en imprenta, o sea que debería estar el viernes. Ah, bueno, me parece fantástico, sí, porque yo te confieso que lo tuve que leer con mi profesora de inglés, porque si bien fue un gran ejercicio, pero bueno, lo voy a poder leer en español traducido por vos. Sí, fue un trabajo bastante arduo, pero la verdad es que para mí vale la pena. Me parece que las discusiones que da Zoópolis son discusiones muy nuevas y además que nos permiten pensar más allá de esta cuestión de los derechos negativos, es decir, de esta idea de que simplemente tenemos que dejar de dañar a los animales. Zoópolis propone la dimensión política, a reconocer la existencia de los animales en nuestras sociedades, porque nuestras sociedades son sociedades mixtas, nosotros no vivimos solamente entre humanos, con nosotros viven animales de otras especies, y nosotros también tenemos impacto en territorios en donde ya hay animales y que normalmente consideramos como, un accesorio de ese ambiente, y no consideramos que esos animales tienen derechos, por ejemplo, sobre ese territorio, no es un territorio en donde no hay nadie. Entonces yo pienso que el libro plantea, por un lado, una visión mucho más completa y por otro lado nos fuerza a pensar cómo sería el mundo si nosotros realmente nos tomáramos en serio el derecho de los demás animales. Qué cosas, además de no hacerles mal, deberíamos hacerles para ayudarlos. Y cómo serían las sociedades si nosotros realmente dejáramos de explotar a los animales y los consideráramos parte de nuestras sociedades mixtas. Y de hecho, algunas cosas que van señalando los autores en otros textos que fueron publicando muestran cómo, muy tímidamente y para casos muy restringidos, ya hay un cambio social y las personas, por ejemplo, consideran a sus perros y a sus gatos miembros de sus familias, no los consideran cosas. Entonces eso supone un desafío. Bueno, son miembros de nuestra familia. ¿Qué derechos entonces deberían tener? No es solamente una cuestión de buena voluntad, también hay que entonces empezar a pensar qué necesidades tienen los animales, que no son necesariamente las mismas que una persona, se parecen realmente a los chicos, en qué sí, en qué no, qué hacemos con su vulnerabilidad, qué hacemos con cómo generamos el desarrollo de su autonomía, qué tipo de elecciones deberían poder hacer y cuáles no porque los perjudican. Un montón de desafíos que tenemos para pensar cuando nosotros nos replanteamos el rechazo del especismo. No solamente no dañar, sino cómo podemos contribuir a que sus vidas valgan la pena. Sí, precisamente ese es el tema fundamental del Congreso Internacional de Debate en torno a los animales no humanos, que va a tener lugar el 5 y el 6 de noviembre en la UBA. Ustedes le dieron el título de Resistir el especismo hacia comunidades más animales.
Exactamente, nosotros pensamos, porque el Congreso además lo organizamos un grupo de personas que formamos parte de distintas áreas académicas, no solamente Derecho. Entonces hay gente que viene de filosofía, de comunicación social, de ciencias de la salud, y que lo que pensamos es justamente esto, de manera integral. ¿Qué haríamos como sociedad si nosotros resistimos el especismo, si rechazamos el especismo? Y esta idea de comunidades más animales tiene que ver con esto, bueno, empezar a reconocer tanto nuestra animalidad como la pertenencia a este mundo de los demás animales que cohabitan con nosotros y que también tienen derecho, y que además en general son preexistentes a nosotros, si queremos pensar en términos, por ejemplo, de soberanía política. Son pueblos preexistentes en muchos casos. Sí, y es precisamente internacional, porque he visto que hay gente de otros países, gente de Colombia, gente de Ecuador, de Chile, de Uruguay, gente que se acerca y que está trabajando en sus países distintas temáticas, y que nosotros nos pone muy muy contentos, porque el Congreso es un evento muy importante para conocernos entre todos. Hay mucha gente que está trabajando, y como el tema es nuevo en el ámbito académico, por ahí uno está trabajando y no sabe que en el mismo país o en países vecinos están trabajando también en consonancia, y es un muy buen lugar para establecer redes y generar futuros eventos académicos, publicaciones que van engrosando la cantidad de trabajos que después van a estar disponibles para quienes tomen en última instancia, por ejemplo, decisiones políticas sobre los animales. El ámbito académico es un ámbito al que todavía le falta un montón de desarrollo acá a nivel latinoamericano, no así a nivel internacional, donde sí hay mucho trabajado, pero a nosotros nos falta un montón, y esa es también la gran apuesta del Congreso, fortalecer el tema animales como un tema de investigación y docencia legítimo, y que tenga arraigo y que tenga su lugar. Sí, es un camino para recorrer. ¿Nos querés contar quiénes son los organizadores? Sí, nosotros, el grupo del Congreso en realidad surge a partir el año pasado del grupo de estudio. Nosotros tenemos un grupo de estudio interdisciplinario que trabaja temas de ética animal. Grupo institucionalizado, nosotros tenemos lugar de lectura en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, que es SADAF, acá en Capital Federal. Y a la vez ese grupo está integrado por gente que forma parte del ILECA, que es el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos de Animales, que es un grupo internacional latinoamericano, y tiene también apoyo de el Centro de Estudios de la Universidad del Centro, y bueno, por supuesto nosotros como curso, como ética animal, o sea, es un conjunto de profesores y de gente de distintas disciplinas interesada en este tema, que organiza el Congreso. Y bueno, con la colaboración de los coordinadores que fuimos invitando y que vienen de distintas áreas, y con el apoyo de, como te contaba, de Marcelo Alegre y la Secretaría de Investigación, que nos ayuda en la cuestión de la gestión para lograr los espacios dentro de la facultad. Y bueno, y con el apoyo de la gente de Boicot, que es una organización de activistas que hace arte por los animales. Y el Congreso también va a contar con la presencia de gente del refugio Los Salvajes de Citibel, que es un santuario de animales rescatados de la explotación, que van a estar ahí también a beneficio del refugio. Y bueno, de esa manera lo fuimos organizando, y tuvimos mucho más éxito del esperado. Nosotros pusimos 2 días, el año pasado fue de 1, y este año 2, y la verdad que si viste el programa queda un poco apretado, porque sí, nosotros pensamos que con 2 nos iba a sobrar el tiempo, y la verdad que no, o sea, hubiera sido prudente incluso 3 para tener un poco más de espacio entre mesas, pero bueno, mejor que haya mucha gente interesada y que sea un buen ámbito de discusión y de conocimiento. Sí, evidentemente han sido muchísimas las ponencias, porque, bueno, yo te agradezco porque nosotros ya le comunicamos a la audiencia que tuvimos la oportunidad de presentar una ponencia y ser aceptada. Estamos muy contentas. Sí, muy contentas de poder ser parte, y tenemos nada más que 10 minutos, sí, así que... Sí, porque nosotros, cuando pensamos 2 días, pensamos que entonces íbamos a tener más tiempo, pero es tanta, tenemos 74 expositores para 2 días. 74. Claro, es realmente un montón. Y nosotros pensábamos hacerlo en un salón, y tenemos sesiones paralelas, para que te des una idea de lo que fue organizar eso.
o sea, va a haber gente en 2 salones a la vez y el público va a tener que elegir qué ir a escuchar. Nosotros pensamos... no vale, me voy a quedar sin escuchar algo. Claro, es que y aún así tenemos 10 minutos. O sea, imagínate que realmente no había otra manera. Para el próximo año deberá ser de 3 días. Bueno, por supuesto que yo voy a estar ahí. Te agradezco muchísimo y me dejas con muchísimas ganas de poder cursar esa materia de ética animal en algún momento, porque el aprendizaje es evidentemente muy profundo y necesario. Es un camino que tenemos que recorrer. Yo creo que sí, que si hay algo importante que se debe el derecho y que a nivel internacional recién se está asomando a eso, es la construcción de una teoría del derecho para los demás animales, sin inventar nada nuevo, porque lo mismo que pasó con ética, no necesitamos nada nuevo, pero sí necesitamos hacernos cargo y derrumbar la barrera de la especie, que es una barrera injustificada, que no se puede sostener si uno realmente, por ejemplo, considera cuáles son las bases o las justificaciones de los derechos humanos. La igualdad está ahí abajo, es lo que sostiene todo el sistema y esa igualdad incluye o debería incluir a los demás animales. Es simplemente incorporarlos. Exactamente. Recordarle entonces a la audiencia 5 y 6, ¿cómo se inscriben? 5 y 6 de noviembre pueden entrar a la página de Ética Animal Derecho UBA en Facebook y ahí tenemos colgado los links para anotarse, también para descargar el programa y verlo. También contar que vamos a publicar como de descarga gratuita las memorias del Congreso para los que no puedan ir. Después nosotros publicamos para que puedan leer las ponencias que les interesen. Y también, si no, pueden mirar la página del ILECA, Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, ILECA en Facebook, o ingresar a la página del ILECA, en la que también publicamos la revista de Estudios Críticos Animales, que tiene un montón de artículos y trabajos, entre ellos cosas que el año pasado se expusieron en la primera versión de lo que fueron las jornadas en lugar de congreso, porque era más chiquito, y que también pueden leer bibliografía muy interesante de derecho, de filosofía, de comunicación, de ciencias de la salud, de literatura, todas relacionadas con este rechazo del especismo del que estábamos hablando. Y empieza el lunes 5 a las 10 de la mañana. El lunes a las 10 de la mañana. La acreditación empieza un rato antes y dura hasta las 8 de la noche los 2 días. Bueno, muchísimas gracias, Silvina Pezzetta, un placer. Y bueno, ya vamos a volver a hablar porque ahora que has empezado vas a convertirte en una invitada recurrente de nuestro programa. Bueno, muchas gracias, con todo gusto. Un placer y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Bueno, muchas gracias, un beso. Gracias a vos, gracias a vos.